Muy buenas, compañeros. Tras una década analizando la biología evolutiva detrás de las relaciones entre hombres y mujeres y casi media ayudando a cientos de hombres a tener más y mejores relaciones, hay una pregunta que es atemporal, que siempre me hacen y es ¿quién paga en la primera cita? Porque si pagas, puedes parecer necesitado o que estás comprando su atención, pero si no pagas, puedes parecer un tacaño. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Y esto es justo lo que vamos a explicar en el episodio de hoy, porque vamos a ver exactamente qué tienes que hacer con la cuenta en tus citas. Y vamos a ver cómo la cultura actual ha convertido realmente este gesto, en una trampa para los hombres y cuál es el enfoque que debes tener para salir de ahí con más poder del que entras. Así que, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de empezar te recuerdo muy rápidamente que hemos vuelto a ofrecer en abierto 2 minicursos de conversación infinita y círculos sociales desde cero, ambos por un precio simbólico de 23 euros. Debajo de este podcast tienes los enlaces con toda la información. Y dicho esto, comenzamos. Como comentaba al inicio, una de las dudas más comunes que recibo con más frecuencia es la de quién paga en una cita o en una primera cita. Si la primera cita es un café, lo pagas tú, ella paga el suyo, tú pagas lo tuyo, pareces tacaño si compras solo ese primer café, pareces necesitado si lo pagas tú. Bien, la respuesta es muy sencilla. Lo que tiene valor merece ser pagado. Esa sería la máxima. Pero para entender la respuesta completa, hay que analizar el contexto social en el que vivimos, porque si no comprendes cómo funciona el juego, te van a hacer jugar con la regla equivocada. Por tanto, déjame que hablemos de la cultura y la realidad femenina en la que vivimos, porque lo que ha ocurrido es que se ha sustituido la idea tradicional de que un hombre pague en una cita por una contradicción. Algo muy típico de la hipergamia, por cierto. Y me explico. Por un lado, el que el hombre pague en una primera cita se ha reinterpretado, bajo la cultura actual, como una forma de control masculino, como si el hombre quisiera imponer su poder sobre la mujer. Pero, al mismo tiempo, y por otro lado, el pagar en una primera cita sigue viéndose como una obligación que se espera de los hombres. Por tanto, si te fijas, la situación es una contradicción sin salida en sí misma, porque si el hombre paga, se le acusa de machista, pero si el hombre no paga, se le acusa de poco caballeroso o tacaño. Aparentemente no hay salida y pierde en ambos escenarios. Y digo aparentemente porque si sabes cómo funciona el juego, sí que hay salida. Así que vamos a ver cuál es esa salida. En este contexto que tenemos actualmente debido a la realidad femenina dominante, ocurre lo que acabo de decir, esa contradicción. Por otro lado, tenemos el hecho de que pagar, en sí, podría ser visto como un acto de caballerosidad. Como ya comenté precisamente en el episodio 301 y en el episodio 187, una de las herramientas que más han beneficiado a las mujeres a lo largo de los años para imponer la realidad femenina ha sido justamente el hacer creer a los hombres que deben mostrar su capacidad de proveer para ganarse su intimidad. Esta creencia ha existido por generaciones, imponiendo a los hombres la responsabilidad de demostrar su valía a través de actos de provisión. Sin embargo, aunque los tiempos han cambiado, la expectativa sigue vigente. Pagar la cuenta en una primera cita o en una cita sigue viéndose como una obligación implícita basada en el género. Por tanto, si invitar a una mujer te hace sentir bien o refuerza tu identidad como hombre, hazlo. Pero no lo hagas porque creas que es un deber moral o porque una mujer te ha convencido de que es tu responsabilidad o porque estás enfrente de una mujer que parece que espera que lo haga. La clave está en comprender lo que realmente significa ese gesto y tomar una decisión consciente en lugar de actuar por inercia o por presión social. Por tanto, mi enfoque es que reconozcas que esta tradición no es un mandato incuestionable, sino una herramienta que debe utilizar con inteligencia. Un hombre de valor no se pregunta si debe pagar o no debe pagar, porque esa pregunta opera desde el marco incorrecto. Un hombre de valor entiende que no se trata de pagar o de no pagar, sino de entender realmente el valor de lo que estás pagando o de lo que no estás pagando. Entender el valor de lo que se está intercambiando y, sobre todo, si te merece la pena. Porque, como te decía al principio, lo que tiene valor se paga. De hecho, como hombre, y para la vida en general, cuando cubres tus propios gastos te mantienes libre de sentirte en deuda, de manipulaciones y de expectativas no deseadas.
También, cuando pagas tus propios gastos, te mantienes libre de cualquier obligación impuesta. Sin embargo, por mucho que se hable de igualdad, la realidad es que los hombres y las mujeres no son iguales y nunca lo serán. Tenemos diferencias fundamentales y aunque la sociedad moderna intenta ignorarlas, siguen influyendo en nuestras interacciones. Pero la ironía de todo esto es que a pesar del condicionamiento feminista, las mujeres siguen deseando a ese hombre de mayor valor que lidere. Quieren a alguien que tome la iniciativa, que haga el primer movimiento, que guíe la interacción y sí, que pague la cuenta sin titubear. Sin embargo, cuando se les presiona abiertamente sobre pagar su parte, se ven obligadas a negar esto porque su condicionamiento les ha enseñado que son personas independientes y que, según las expectativas sociales actuales, deberían al menos pagar la mitad. Deberían al menos no tener miedo de acercarse a un hombre, deberían invitarla a salir, ellas también, etc. Pero en la práctica muchas no lo hacen. Lo que realmente quieren y lo que realmente dicen querer son dos cosas diferentes. De hecho, si te fijas, esto de pagar al menos la mitad, de no tener miedo a acercarse a ellas primero, de invitar a ellas a salir, etc., son expectativas masculinas. Es decir, son expectativas que una mujer tiene de un hombre porque la biología y miles de años de evolución la han programado para ello. Pero vivimos en una sociedad femenina, una realidad femenina, que nos ha metido en la cabeza la idea errónea de que un hombre y una mujer somos exactamente iguales. Por tanto, te intentan vender las mismas expectativas a ti, es decir, que tú, como hombre, deberías tener las mismas expectativas, deberías valorar exactamente lo mismo, deberías sentirte atraído por exactamente lo mismo de ella, porque somos iguales. Es igual que lo que ocurre con las características o con las virtudes de la mujer profesional. La realidad femenina condiciona a las mujeres a valorar su propio atractivo en términos masculinos, pero sin dejar de ser mujeres. Por tanto, se nos dice que nos debería atraer ciertos factores que incluso desde un punto de vista lógico pueden tener sentido. Debería sentirme atraído por una mujer que pague la cuenta, que me abra la puerta, que haga todo aquello que también tradicionalmente siempre ha hecho un hombre, y puede tener un sentido desde un punto de vista lógico. Pero el problema es que nuestra biología sigue siendo la misma desde hace miles de años y nuestra biología va a seguir contradiciendo una y otra vez nuestras opiniones, entre comillas, lógicas. Por tanto, el error aquí es suponer que un hombre debería sentirse atraído por los rasgos masculinos que una mujer encuentra atractivo en un hombre. Es decir, siguiendo la lógica de que hombres y mujeres somos iguales, tiene todo el sentido del mundo pensar que como las mujeres van a valorar atributos de provisión en los hombres, nosotros como hombres también los valoremos en ellas. Sin embargo, el error de base es la lógica de la que se parte, porque hombres y mujeres no somos iguales. Por tanto, a ella le puede resultar interesante nuestra capacidad de provisión, pero a nosotros no necesariamente nos importaría nada a nivel de atractivo que ella pague o deje de pagar. Entonces, sí, paga la cuenta, pero ten muy claro qué es lo que estás pagando y ten muy claro si te merece la pena pagar por eso. Es decir, ¿ella merece ese pago? ¿Ella aprecia sobre todo ese pago? Porque como hombre, en una cita debes tener un plan, tomar decisiones y dirigir el rumbo de la cita. Y en función de lo que ocurra y en función de lo que percibas, podrás tomar decisiones sobre si tiene sentido para ti pagar por ello o no. Sin embargo, muchos hombres temen que pagar en una primera cita sea un problema porque a lo mejor están lidiando con una mujer que solo los quiere por el interés de que ellos paguen o por llevarse una cena gratis. Y aquí hay que entender dos cosas. Primero, tener en cuenta que por la propia naturaleza de la estrategia reproductiva femenina, evolutivamente hablando, todas las mujeres son oportunistas en mayor o menor grado. Esto es algo que debes aceptar. Así funciona el mundo. No me lo he inventado yo. Pero si atiende a la biología y a la evolución que hay detrás, entiendes que es como debe de ser. Segundo, entender que las chicas que son una interesada o una cazafortuna son simplemente mujeres que reconocen abiertamente este oportunismo del que hablo en sus palabras y en sus actos. Y si quieres verlo es muy fácil de identificar, es decir, podrás saber si la tía que tienes enfrente solo va buscando el interés económico o no. Y te diría más, vas a saber muchísimo más sobre el tipo de mujer que tienes enfrente a la mañana siguiente de haberos acostado juntos que en 7 citas de estas casuales o cómodas o con cenita incluida. Sin embargo, esto también despierta otra de las preguntas comunes que más me hacen llegar también, y es como, vale, pero Dani, yo quiero que me quieran por quien soy, no por lo que pueda o por lo que no pueda pagar. Bien, esta es una verdad bastante incómoda que a muchos hombres no les gusta escuchar, pero tu capacidad de pagar y lo que hayas logrado en tu vida son parte también de quién eres en este sentido. Es decir, tus logros, tu carrera, tus pasiones, tus aspiraciones, tu físico, tus competencias, tu capacidad de poder proveer o no. Todo eso forma parte de ti y de quién eres, o por lo menos vas a ser juzgado dentro del paquete por la hipergamia. Algunos aspectos de ti van a ser más atractivos que otros, obviamente, pero el conjunto
de todos esos factores es lo que define quién eres y es lo que define tu valor en el mercado sexual, como ya hemos hablado otras veces. Puede que no sea el núcleo de quién eres, pero para bien o para mal, tu ocupación y lo que representa se va a convertir en una extensión de ti de la misma forma que tu apariencia física, tu estilo, tu estatus, tus habilidades sociales son también parte de ti. De hecho, es una fantasía muy común en hombres con una mentalidad blue pill el pensar que las mujeres no se fijan en el físico de un hombre o en su situación, o que deberían sentirse atraídas por un hombre sin importar lo que haga. Pero todos esos aspectos forman parte de un todo, porque tu valor como hombre no se reduce a un único atributo, como ya hemos analizado en el episodio 4 o en el episodio 225 del podcast, donde hablamos justamente del valor de mercado sexual. Que si no sabes lo que es, te recomiendo que lo escuches. Lo que está ocurriendo en la sociedad actual es que el modelo igualitario dominante genera un vacío de poder y de responsabilidades que, en las circunstancias equivocadas, terminan siendo asumidas por el sexo opuesto. Es decir, no existe una situación donde hay una igualdad suprema. Lo que existe simplemente es un cambio de roles, pero seguimos estando en la misma situación del principio, solo que en lugar de ahora ser A el que paga, es B el que paga. Es la misma situación que antes, no hay una igualdad 100%. ¿Por qué? Porque por mucho que socialmente imponga un modelo igualitario, biológicamente el modelo sigue basado en la diferencia. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Algo que veo, por ejemplo, en decenas de consultas, en decenas de sesiones que tengo, especialmente cuando se trata de hombres casados o en relaciones largas. Y es que lo que ocurre es, por ejemplo, el típico caso de la mujer que siente que su marido o que su pareja no es capaz, no es competente, no es líder, no es seguro, o no es decisivo, o no es confiado. O al menos no en el grado o no en el nivel de lo que ella necesita, o requiere, o espera. Y entonces esta mujer acaba asumiendo el rol del marido, relegándolo a él a un papel pasivo y sumiso dentro de la relación. Se cambian las tornas, básicamente. No estamos en un punto de 50-50. Lo que acaba ocurriendo es que el rol de líder que no ocupas tú, lo ocupa ella, y el rol de pasividad que no ocupa ella, lo ocupas tú. Con la correspondiente, porque obviamente la biología es la misma, con la correspondiente pérdida de deseo y pérdida de respeto de esa mujer hacia ese hombre, como es de esperar. ¿Por qué? Porque si las mujeres se sintieran atraídas por hombres por debajo de ellas, con menos valor que ella o con menos capacidad que ella, la especie humana no hubiera evolucionado hasta el punto que ha evolucionado hoy. Punto. Y lo peor es que este modelo de igualdad actual no solamente se acepta, sino que se refuerza socialmente y se transmite como un comportamiento aprendido, por ejemplo, a los hijos y a las siguientes generaciones. Por eso, esta generación, probablemente la anterior y quizá la anterior, no es de extrañar que el sometimiento masculino actual es algo que muchos hombres han aprendido de sus propios padres. Y ahora llévate esta misma lógica y piénsalo desde la perspectiva de pagar una cena, una cita, una bebida, un evento o lo que sea desde el inicio de una relación o incluso en la dinámica de estar conociendo varias chicas recurrentes no exclusivas. Este modelo de igualdad se ha infiltrado tanto en la identidad masculina que muchos hombres ya asumen como normal que sea la mujer quien inicie una cita, quien la invita a salir, quien lleve, digamos, como ese papel. Pero no solo eso, sino que piensan que es normal que una mujer quiera pagar la cuenta, quiera abrirle la puerta, quiera hacer todo eso que tradicionalmente se consideraba algo del hombre. Esto, que son comportamientos tradicionalmente masculinos, los hombres con una mentalidad blue pill creen que las mujeres los ven como más atractivos por tomar ellos un rol pasivo. Pero como decía antes, la realidad es muy distinta a lo que te dicen porque la biología sigue siendo la misma de aquella época donde los hombres hacían justo lo contrario, que es el problema principal, que a mí como lógica de que la mujer haga el 50% o el 100% de las cosas o ocupe totalmente el rol masculino me parece perfecta. El problema es que en la práctica no tiene sentido porque la maquinaria sigue siendo la misma. Si la maquinaria fuera una nueva, y cuando digo maquinaria me refiero a la biología y la evolución que hay detrás, vale, ¿no? ¿Qué problema iba a tener yo con estar haciendo otro tipo de tareas y que ella estuviera haciendo unas tareas distintas? ¿Qué problema iba a tener yo con que me pagaran la cuenta, con que me pagaran todo esto, con que me hicieran, con que ellas adoptaron un papel más de esa masculinidad tradicional y yo un papel más de feminidad tradicional? Ninguno, da igual, desde un punto de vista lógico podría tener sentido. El problema es que la maquinaria sobre la que se intenta meter esta nueva forma de actuar, sobre la que se intenta introducir todo esto, es una maquinaria de antes. Es una maquinaria que espera una serie de cosas. Es la biología y la naturaleza que espera una serie de cosas que tienen un sentido evolutivo. Y ese es el problema. De hecho, una metáfora que siempre he solido poner con esto es el tema de la comida rápida. Por ejemplo, tiene muchísimo sentido. Bueno, sería ideal, ¿no? Realmente que los seres humanos nos pudiéramos alimentar a base de tofu, no nos alimentáramos a base de animales, de nada que provenga de un animal,
y que todo sea comida, pues de alguna u otra manera, fácil de crear, sintética o llámalo como tú quieras. Es decir, eso aceleraría mucho la producción, todos tendríamos un montón de comida disponible y no tendríamos que hacer nada a nivel del ecosistema o, ya digo, llámalo X, no me quiero meter en ese plan. Lo único que quiero es utilizar este ejemplo, ¿no? Dice, vale, sería ideal que todos pudiéramos comer y estar bien nutridos con hamburguesas de 1 euro de estas de sitios de comida rápida. Pues sería una idea cojonuda, porque podríamos acabar con el hambre, porque podríamos comer con un presupuesto muy barato y porque es muy fácil poder producir grandes cantidades de ese tipo de alimentos, etcétera. Bien, ¿cuál es el problema de esto? Que sobre el papel suena cojonudo, pero cuando luego lo lleva a la práctica hay un problema, y es que nuestra biología sigue siendo la misma del paleolítico y no le sirve una hamburguesa de 1 euro. Necesita ese otro tipo de alimento. Punto. Entonces aquí ocurre lo mismo. Y los hombres con una mentalidad blue pill están con el cerebro tan lavado que piensan que ellos tomando un rol pasivo y dejando que ella sea la que se suba, se empodere y alce, va a ser ellos más atractivos porque le están dejando ese papel. Y luego la realidad es completamente distinta. Pero no porque lo estoy diciendo yo, sino que la biología es la que domina este juego y es la que dicta esto y todavía no ha cambiado desde hace miles de años. Punto. Al final, piensa, y volviendo al tema de lo de la cita, piensa que tu abuelo nunca se preguntó quién iba a pagar la cuenta. Era algo que no le generaba ningún tipo de duda. Probablemente no fuera ni una pregunta que se hiciera. Él pagaba la cuenta y tu abuela mostraba apreciación por ello. Pero este es el verdadero problema de hoy en día, la apreciación. Porque el feminismo y la sociedad actual ha manipulado las reglas del juego hasta el punto en que un hombre duda de las intenciones de una mujer y siempre se va a acabar preguntando si realmente ella está interesada en él o si solo quiere una comida gratis. O por otro lado, si ella está aceptando que él pague porque respeta una dinámica tradicional y porque lo valora, o simplemente está aceptando que él pague porque ella se siente con el derecho a que lo haga. Por tanto, la pregunta no es si pagas o no pagas porque opera desde el marco incorrecto. La pregunta es, ¿se lo merece? Así que bien, espero que este episodio te haya aportado valor, te haya resuelto la eterna duda atemporal que siempre me acaban haciendo, y te recuerdo que hemos vuelto a ofrecer en abierto 2 minicursos, Conversación Infinita y Círculos Sociales desde cero, ambos por un precio simbólico. Debajo te dejo los enlaces con toda la información al respecto. También, no te pienses que se me ha olvidado, sigo liándola y sigo preparando algo que voy a liar bastante por la comunidad de email próximamente. Si no te lo quieres perder, yo te recomiendo que entres dentro, que entrar es gratis, y te dejo también el link debajo de este podcast. Ahora sí, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.